él no está citando a las escrituras con esa declaración, sino que él está citando a los intérpretes, a los antiguos maestros de la ley, cuyas enseñanzas, como bien ya lo hemos ido repitiendo semana tras semana, tenían cierta autoridad en el contexto judío y eran promovidas por los escribas y los fariseos. Si bien este era el caso, queridos hermanos, como Jesucristo nos ha ido ya mostrando, ellos no estaban en lo correcto, ni en su interpretación, ni en la forma en que aplicaban dicha enseñanza. En ninguna de ellas los escribas y los fariseos estaban en lo correcto. ¿Cuál es la enseñanza de estos maestros que ahora el Señor cita en esta porción? Es una frase quizás conocida por muchos, que lo vemos ahí en el versículo 38, la última parte. Ojo por ojo y diente por diente. Pero uno se pregunta y dice, ¿y dónde está lo malo en esta enseñanza? ¿O de dónde fue que sacaron esta enseñanza? ¿Por qué el Señor menciona como una quinta enseñanza y posterior a ello Él va a empezar a mostrar que está en contra de eso? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y quisiera yo pasar a responder estas y otras preguntas a continuación. ¿De dónde fue que sacaron esta enseñanza que dice ojo por ojo y diente por diente? Bueno, la respuesta rápida es de las Escrituras. Enseguida vamos a citar aquellos pasajes. Hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía tres tipos de leyes. Es interesante esto porque Israel no simplemente era una nación, así como cualquier otra nación. Israel también era el pueblo de Dios. Entonces, era un pueblo, por así decirlo, con dos naturalezas. Uno espiritual era el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo era una nación como las otras naciones. Esto hizo que ellos puedan tener tres tipos de leyes. La primera ley era conocida como la ley moral, resumida en los 10 mandamientos. La segunda ley que regía ahí al pueblo de Israel era lo que se conocía como la ley religiosa. ¿Y en qué consistía la ley religiosa? En ciertas normas que Dios había dado como formas o maneras de poder adorar al Señor. Y en tercer lugar estaba lo que se conoce como la ley civil. Eran normas para poder mantener el buen orden de Israel como nación. Tanto la ley religiosa como la ley civil tenían como fuente principal a la ley moral de Dios. Es decir, que la ley religiosa y la ley civil eran aplicaciones específicas de la ley moral de Dios para Israel como nación, pero también como pueblo físico de Dios. Entonces, la ley madre, por así decirlo, era la moral. La civil y la religiosa eran emanaciones de la ley moral de Dios. La frase que se cita aquí en Mateo capítulo 5, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, era una ley parte de la ley civil. Ojo por ojo era una ley entonces civil. Y los pasajes donde encontramos esta ley son Éxodo capítulo 21, ahora puedes anotarlo, enseguida vamos a pasar a buscar cada uno de ellos. Éxodo 21 del 23 al 25, ahí tú encuentras aquello. Levítico capítulo 24, versículo 19 y 20. Y además Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Son por lo menos los tres pasajes antiguo testamentarios donde encontramos esta ley, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál el propósito de esta ley? Noten, parece que tiene base bíblica, evidentemente, pero ¿cuál el propósito de esta ley en sí? ¿Con qué propósito Dios había establecido esta ley? Ahora sí vamos a ir a los pasajes. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Dice el versículo 23. Noten que la ley está en el versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué dice el versículo 23?
Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Eso es importante. Estamos viendo el propósito por el cual Dios había dado esta ley. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Qué dice el Señor? Si alguien ha matado, ese tiene que pagar ¿con qué? Con su vida. Pregunta, hermanos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido muerte? ¿Era necesario que pague con su vida? No. Implícitamente el texto nos está diciendo aquello. Entonces, ¿cuál es el principio que esto nos está llevando a tomar, hermanos? Esta ley tenía que ver con la forma o la manera en que se debía castigar un delito. ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Qué estaba enseñando en cuanto a su propósito? La forma y la manera en que debía ser castigado un delito. ¿Y cuál debería de ser esa forma? El castigo que el culpable debería de llevar no debía de exceder a lo que es justo, no debía exceder en conformidad al daño de lo que él hizo a otra persona. Si él mató, él debía de pagar con muerte. Si él, ojo por ojo, si él dañó un ojo, él debía de pagar también siendo dañado un ojo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Está diciendo, toma en cuenta, cuando tú vas a castigar al culpable, debes de ser justo. Tu castigo no debe exceder más de lo que él realmente merece, más de lo que realmente él ha cometido. No debe ser mayor. Toma en cuenta, debe ser justo. Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24. Aquí de nuevo en el versículo 20 encontramos lo mismo. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Pero mira lo que dice el versículo 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, y eso es importante, según hizo, así le sea hecho. ¿Notas el detalle? Según hizo, así le sea hecho. Es decir, no vas a hacer más de lo que él hizo, sino que tu medida para el castigo que tú le tienes que dar, que sea según lo que él ha hecho. Dice el versículo 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mandamiento, de esta ley que el Señor deja, de esta ley civil? Que el castigo al infractor no sea superior al daño que él había causado. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué sucede con las personas, con nosotros, cuando somos ofendidos o recibimos algún tipo de agresión en contra nuestra, ya sea esto verbal o físico? ¿Saben qué sucede por causa del pecado que todavía habita en nuestras vidas? Por ese orgullo que todavía tiene que ser mortificado, no nos quedamos en paz, sino que rápidamente respondemos a dicha ofensa y queremos tomar ya no más venganza frente a aquel que nos ha ofendido. ¿Y cómo es comúnmente esa venganza? Si tú eres consciente contigo mismo, tú casi siempre anhelas pagarle más de lo que tú has recibido. Así somos. Así es una persona natural. Me has hecho esto, ahora vas a ver. Te voy a pagar con el doble. Te voy a pagar con el doble y vas a ver lo que se siente. Ese es el espíritu que tenemos sin Cristo. Y a pesar que somos cristianos, muchas veces también ese mismo pensamiento viene a nuestras mentes, a nuestros corazones, cuando somos ofendidos. El pueblo de Israel también luchaba con ese mismo problema, un espíritu de venganza. ¿Qué hizo Dios conociendo a su pueblo? Él puso límites. Van a recibir una ofensa, el espíritu vengativo va a querer hacer en ustedes que quieran pagar con el doble de lo que ustedes han recibido.
voy a poner límites, que el castigo que ustedes deben dar al que ha pecado, al que ha cometido una falta, no pase, no exceda más de lo que realmente él merece. Ojo por ojo, diente por diente. Así es como Dios había regulado el espíritu vengativo de ese entonces. Nota, ese era el propósito por el cual Dios había dejado esta ley. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Nuevamente en el versículo 21 está la ley. Dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero nota, 2 versículos más antes, 19 y 20, nosotros podemos ver una vez más el propósito de esta ley. ¿Qué dice el propósito de esta ley? Versículo 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y aquí está. Y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Notas, aquí hay otros 2 propósitos más. Según el versículo 19, ¿cuál era un propósito más? Quitar el mal de en medio de ti. Hay maldades que se está cometiendo, vas a pagar de esta manera, el castigo no debe ser mayor a lo que se merece, pero también cuando tú vas a retribuir de esta manera al culpable, tú vas a quitar el mal que está queriendo crecer en medio de ustedes. Pero no solamente ello, versículo 20, ¿cuál es el segundo propósito que vemos aquí en el versículo 20? A través de ese trato, a través de ese castigo, tú vas a infundir temor al pueblo para evitar que otros también cometan el mismo pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta ley, hermanos? Por lo menos nosotros vemos 3. Limitar el castigo, evitar que el pecado crezca, que la maldad crezca en medio del pueblo, pero además infundir temor en el resto del pueblo, para que no imiten, para que no cometan los mismos pecados, las mismas rebeliones por el cual se estaba castigando dicha maldad. Entonces, según el texto bíblico, ese era el propósito por el cual Dios había dejado esta su ley. Esto era el propósito por el cual Dios había establecido esta ley en medio del pueblo. Pero ¿a quiénes fue que Dios dio esta ley? ¿Quiénes estaban en la responsabilidad de ejecutar esta ley? Nuevamente, según esos versículos, tú puedes revisar en casa, yo simplemente ya lo voy a mencionar. Según Éxodo 21, según Deuteronomio capítulo 19, los encargados de aplicar esta ley eran los jueces de Israel. Es decir, Dios había dejado esta ley para que los líderes civiles del pueblo, para que las autoridades civiles de la nación de Israel puedan ejecutarlo cuando ellos se enteren o tomen en cuenta algún delito. Entonces había líderes en Israel. No es que Israel estaba andando ahí en el desierto o estaba andando ahí en la tierra prometida sin líder alguno. Habían líderes que Dios había establecido, jueces, habían sacerdotes, entre otros líderes. A ellos fue Dios a quienes les encomendó esta tarea, esta responsabilidad de ejecutar esta ley. Ellos eran los responsables de aplicar el castigo considerando esta ley del ojo por ojo y diente por diente, que se llegó a conocer, por si acaso, hermanos, como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente es considerado como la ley del talión, un castigo equitativo según el daño o el delito cometido en contra de otra persona. He ahí entonces, hermanos, lo que significaba esta ley y el propósito que tenía, y además quienes estaban en la responsabilidad de poder ejecutarlo. ¿Dónde estaba el problema?
¿Dónde radicaba el problema? ¿Por qué Jesús cita en quinto lugar esta ley? Para después corregir en dónde fue que se equivocaron, en este caso los escribas y fariseos, los antiguos maestros. ¿Dónde fallaron? Hermanos, el problema estaba en la forma en que estos antiguos maestros interpretaron estos textos, en la forma en que ellos enseñaban y aplicaban esta ley conocida como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Cómo enseñaban y cómo aplicaban esta ley? Según ellos, según los escribas y los fariseos, esta ley había sido dada no simplemente para las autoridades civiles. Escucha muy bien, ¿cómo lo entendieron? Ellos decían, esta ley no solamente ha sido dada para las autoridades civiles, sino también para cada individuo en particular. ¿Fue ese propósito con el cual Dios dio? No. Pero ellos lo habían asimilado, lo habían interpretado de esa manera. Y entendiendo ellos de esa manera, pues lo que hicieron fue tener la libertad de tomar venganza. ¿Notas cómo lo cambiaron? Dios había dado a las autoridades civiles, ellos dijeron, sí, está bien, pero también nos ha dado a cada persona en particular. De tal manera, si alguien me ofende, la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Ahora sí yo puedo tomar venganza a alguna ofensa, a algún daño que alguien me hizo. No necesariamente tengo que llamar a las autoridades, no necesariamente tengo que llamar a los jueces. La ley me permite a mí asumir esta tarea. Es más, la ley me manda a mí tomar venganza, pero ser cuidadoso, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley, en vez de frenar el espíritu vengativo, porque ese era el propósito de Dios, frenar ese espíritu vengativo, en vez de ello, llegó a ser una licencia que permitía a cada persona tomar venganza, que permitía a cada persona ser su propio juez, su propio jurado y su propio verdugo. De ser una ley que frene el espíritu vengativo, que fue el propósito con el cual Dios había dado, los escribas y los fariseos lo habían convertido en una ley que promovía, que incitaba la venganza personal. Como un estudioso lo expresa, lo que Dios dio como una restricción en los tribunales civiles, dice este varón, la tradición judía lo había transformado en una licencia personal de venganza. ¿Notan, hermanos, cómo cambiaron el significado de esta ley y cómo lo estaban aplicando para poder tomar venganza frente a una ofensa que ellos habían recibido? Es eso que Jesús está mencionando cuando él dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Un espíritu vengativo que, agarrándose de esa ley mal interpretada, quieren tomar licencia para vengarse en contra de otro. ¿Qué es lo que hace el Señor a continuación? Una vez que él cita, él ahora pasa a corregir dicha enseñanza y aplicarla en los diferentes contextos de la vida cotidiana. Y con eso nos vamos a nuestro segundo encabezado, una comprensión correcta de este tema de la venganza, versículo 39 al 42. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Mateo 5, 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se la rehuses. Una vez más, Cristo comienza esta porción mostrando su total oposición a la enseñanza promovida por los escribas y los fariseos. Y él muestra esta oposición con estas primeras palabritas: pero yo os digo. Ellos enseñan de esta manera, pero ahora yo les voy a enseñar. Ahora yo les voy a mostrar lo que realmente significa esto. ¿Y qué es, hermanos, en sí todo lo que el Señor va a continuar a darnos a conocer? Dos cosas. Todo lo que nosotros encontramos en los versículos 39 al 42, en todo ello el Señor simplemente hace dos cosas. En primer lugar, Él nos muestra, Él nos presenta un mandato sencillo y particular. Y en segundo lugar, Él agarra ese mandato y lo aplica en diferentes contextos por los cuales las personas podemos pasar diariamente. Entonces, hay un mandato y hay una aplicación. Veamos en primer lugar el mandato que el Señor da frente a este tema de la venganza. ¿Qué es lo que dice? Versículo 39. No resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Hermanos, ¿a qué se refiere el Señor con este mandato? ¿Qué significa no resistir al que es malo? Paso a mencionar algunas malas interpretaciones y malas aplicaciones de esta frase. Algunos, considerando esta frase no resistir o no resistáis al que es malo, han llegado a decir que las personas, los creyentes, las iglesias, debemos ser permisibles con el pecado. Algunos, basados en esta declaración del Señor y por supuesto sacados de contexto, han llegado a decir que no debemos tener ninguna posición en contra del mal, en contra de alguien que ha pecado. Si alguien ha pecado, simplemente debemos dejarle que siga su curso, que Dios se encargue. Nosotros como cristianos, como iglesia, no debemos de tomar una posición en contra de ello. Y como iglesias, muchos han dejado de denunciar el pecado, ya han evitado tomar medidas en contra del pecado, han llegado a justificar las diferentes faltas pecaminosas en nombre de la gracia de Dios. Se ha llegado a permitir prácticas de diferentes tipos de pecado con esta frase: no debes juzgar, porque todos somos pecadores. La Biblia dice: no juzgues para que no seas juzgado. ¿Por qué tienes que decirle algo? ¿Acaso tú no eres igual? ¿Acaso tú no eres pecador? ¿Acaso tú no eres pecadora igual que él? Y con esas frases y declaraciones se ha ido evitando el hecho de poder juzgar, de poder marcar un pecado en una iglesia o de poder denunciar o tomar medidas frente a un pecado cometido. ¿Es eso lo que quiere decir este pasaje? Hermanos, la respuesta rotunda es no. ¿Por qué? Porque cuando vamos nosotros al resto de las escrituras, vemos que muchos otros pasajes nos enseñan, nos dicen que como cristianos, que como iglesia, no debemos ser permisibles con el pecado. Como iglesia, como cristianos, debemos resistir al pecado. Debemos oponernos, debemos denunciar el pecado. Eso es lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Algunos pasajes como ejemplo, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. El versículo 13. Aquí hay un caso que se presenta en la iglesia de Corinto. Pablo escribe esta epístola
para dar ciertas órdenes. ¿Para qué? Para que la iglesia sea reordenada. ¿Qué es lo que dice en el versículo 13? Hablando de un caso de pecado. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No dice, dejen que Dios también haga lo que sea con ese perverso. Déjenlo. No, dice, como iglesia tienen que tomar una medida. Quítenlo. A ese que está persistiendo en pecar, quítenlo, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Hablando de la disciplina eclesiástica, y este tema vamos a verlo en semanas posteriores, un martes, ahí todos quedan cordialmente invitados. Mateo 18, el versículo 15 al 18 dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, déjalo en las manos del Señor. Hermanos, no dice eso. Dice el texto bíblico, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está enseñando el Señor aquí? Tomen medida. Como cristianos, como iglesia, es importante que nosotros no ignoremos la falta, no ignoremos el pecado. Nosotros debemos tomar medidas activas frente a ello. Primera Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5. Versículo 20. A los que persisten en pecar, encomiéndales al Señor. Hermanos, ¿dice eso el texto bíblico? Miren lo que dice. Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. He ahí algunos pasajes. Podemos revisar muchos otros más, pero creo que estos son suficientes. ¿Para qué? Para entender que la Biblia no nos llama a ser permisibles con el pecado, a ignorar el pecado, a hacernos de la vista gorda con el pecado. La Biblia nos enseña, denuncia el pecado. Claro que la forma de hacerlo también nos enseña que debemos hacerlo con un espíritu humilde. Debemos hacerlo con humildad. Eso nos enseña Gálatas capítulo 6. Pero no nos enseña a ignorar o dejar de lado el pecado. El pecado debe ser, hermanos, denunciado. El pecado debe ser confrontado. Cuando tú ves a un hermano, a una hermana andando en pecado, o cuando tú te enteras de alguien que está en pecado, si tú le amas con el amor de Cristo, ¿sabes? No debes ignorar aquello. Mas al contrario, es tu responsabilidad confrontarle, es tu responsabilidad llamarle al arrepentimiento. Si tú no haces eso, tú estás mostrando que no amas a tu hermano. ¿El mundo qué es? Bueno, si somos de confianza, si me amas, si me quieres, no vas a decir a nadie. Eso dice el mundo. La Biblia, ¿qué dice? Denuncia, confronta, exhorta, restaura. No le dejes perderse. No dejes que se desvíe. No dejes que se aparte. Restáuralo. ¿Y cómo lo vas a restaurar? Exhortándolo, animándolo, confrontándolo, procurando que él reconozca para después salir de ese pecado. Y claro, hazlo con un espíritu de mansedumbre. Entonces este texto, hermanos, no nos está enseñando a ser pasivos, a ignorar o a ser permisibles con el pecado. No es lo que Cristo está queriendo enseñar. Otros también de manera equivocada mencionan que cuando el Señor dice no resistáis a aquel al que es malo, está dando a entender que todas las personas, incluso las naciones, los países, las diferentes autoridades civiles de todo país, deben tener
un espíritu pacifista. Y con base a dicha interpretación, algunos que han llegado al extremo han llegado a proponer en otros países que los soldados, en otros tiempos también, que los policías, las autoridades civiles deben desaparecer. Otros dicen, ya no debe de haber guerras, las guerras deben menguar. El castigo al malhechor debe disminuir. En vez de castigar a los delincuentes, debemos reformar a los delincuentes. ¿Escuchas esto? Eso no es muy lejos. Debemos de reformar en vez de castigarlos. Y de ahí que las cárceles, incluso en nuestra época, ya han dejado de ser lugares de castigo. Las cárceles se han convertido en reformatorios, donde ya no son culpables, sino son privados de libertad. ¿Notas esos términos? Vienen de esa forma de pensar. Son los privados de libertad. Y cuando tú ves cómo se los trata a ellos, pareciera que ellos tienen incluso mucho más derechos y mejor trato que muchos inocentes que están fuera de la cárcel. Pasa algo, derechos humanos ahí. Hermanos, las cárceles originalmente fueron diseñados para castigar a los malhechores, no para reformarlos. Pero con este pensamiento se ha cambiado a nivel mundial. Ahora se quiere reformar a los delincuentes. ¿Por qué? Por ese espíritu pacifista que se ha ido diseminando y se ha ido promoviendo por todo el mundo. Y se dice que ya no se debe castigar entonces el mal. ¿Por qué? Porque ese texto dice, no resistáis al que es malo. ¿Es correcto esa interpretación? La respuesta nuevamente es no. ¿Por qué? Porque la Biblia ha dado autoridades civiles. ¿Con qué propósito? Con el propósito de castigar el mal. ¿Por qué es que Dios ha puesto líderes civiles, autoridades civiles en una nación? Porque Dios les ha puesto a ellos para poder frenar el mal. Romanos capítulo 13. Y este principio es importante que lo comprendamos y lo entendamos. Dice Romanos capítulo 13, el versículo 3 y 4. Porque los magistrados, refiriéndose a las autoridades civiles, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Mira cómo es una autoridad civil. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Toda autoridad civil ha sido puesta en una nación para castigar la maldad. Autoridad civil que no castiga el mal está desobedeciendo a Dios y un día va a dar cuentas a Dios. Dios ha puesto autoridades en cada nación, en cada ciudad, con ese propósito. Y como creyentes, estamos llamados a temerles, a respetarles, porque son personas que han sido puestas por Dios. Pero que al mismo tiempo, como bien hemos recalcado, ellos tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Y si no llevan a cabo, ellos van a dar cuentas a Dios de esto que Dios les ha encomendado. Primera Pedro capítulo 2. El versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos frente a las autoridades civiles? Someternos a ellos, porque Dios les ha puesto en esa posición. Y someternos a ellos, porque someternos a ellos es una forma de someternos a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Castigar el mal. Tú cumples tu responsabilidad y la autoridad debe cumplir su responsabilidad. No lo haces, tú vas a dar cuentas a Dios. Él no lo hace, él un día va a dar cuentas a Dios. Entonces, hermanos, no resistáis al que es malo. No es un pasaje que está incentivando a hacer desaparecer las diferentes autoridades civiles establecidas en una nación. No es la voluntad de Dios. Dios ha puesto, como bien hemos visto en la Biblia, con un propósito particular: castigar el mal. No promover el mal, sino castigar el mal. Siendo así, entonces, ¿qué significa esta frase que el Señor menciona diciendo: no resistáis al que es malo? Ahora sí veamos qué significa realmente esta frase. El término griego que se traduce ahí como resistir significa ponerse en contra o oponerse a, ponerse en contra u oponerse a. Hermanos, ¿qué sucede cuando alguien nos hace algún mal? Cuando alguien nos hace algún daño, de forma natural nos oponemos a ello. Es decir, no estamos de acuerdo con esa ofensa que se nos ha hecho. No estoy de acuerdo. Alguien me ha insultado, no estoy de acuerdo. Me estoy oponiendo a ello. Y muchas veces esa oposición crea en mí amargura y sed de venganza. Cuando alguien me agrede física o verbalmente, cuando alguien me insulta, me opongo a ese insulto, me opongo a ese acto que alguien ha cometido en contra mía. Y cuando me opongo y no lo acepto, crea en mí enojo, ira, amargura, deseo de venganza, entre otros males. Pero ¿por qué reaccionamos de esa manera? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar? ¿Por qué cuando alguien habla mal en contra de ti, ya eso crea en ti un malestar? ¿Sabes por qué? Porque han mellado tu dignidad. Porque han tocado tu ego, han tocado tu orgullo. Y cuando alguien toca tu orgullo, ahora sí esta persona tiene que pagar. Ahora sí tienes que pagar porque has tocado a mi yo, has tocado mi ego. Y la manera en que respondemos a una ofensa, ya sea justa o injusta, viéndolo desde ese lado, queridos hermanos, es una muestra del nivel de orgullo que tenemos. Cuando uno ya se siente ofendido por un insulto, uno está mostrando el nivel de orgullo que habita, que radica en su vida. Por lo tanto, cuando el Señor dice: no resistáis al que es malo, no solo nos está llamando a no tener actitudes negativas, sino y más aún nos está llamando a examinarnos y mortificar nuestro orgullo, porque esas actitudes negativas salen de ese espíritu orgulloso que hay en nuestras vidas. La forma en que nosotros reaccionamos frente a algún mal que recibimos, frente a algún insulto que recibimos o a una agresión que recibimos, manifiesta en última instancia el nivel de orgullo que tenemos. Hermanos, detrás de un espíritu vengativo, que por supuesto es malo, hay un serio problema de orgullo que necesariamente debe ser tratado. Es ahí donde está llegando el Señor con esta declaración. Si hay un espíritu vengativo, no resistáis significa evita, pero también hay un problema de orgullo, el cual el Señor
quiere tratar en nuestras vidas. ¿Y cómo aplicamos esta frase o este mandato? No resistáis al que es malo, en diferentes áreas. Eso es lo que en segundo lugar pasa a ser el Señor, del versículo 39 al 42. Y nos va a presentar 4 cuadros, 4 circunstancias en las cuales podemos aplicar este principio. El primer cuadro, la primera circunstancia, ¿cómo aplicar este principio frente a una humillación? Cuando alguien te humilla, ¿qué dice el versículo 39? La última parte. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Significa que si me golpea, me voy a girar para que me dé otro golpe más? No. A pesar que algunos lo han aplicado de esa manera. Y yo fui testigo de hermanos que lo aplicaron de esa manera. Se hicieron golpear y seguían ahí parados, volcándose al otro lado. El texto no está enseñando aquello. Hermanos, una bofetada en la mejilla derecha, en el contexto judío, estaba entre los actos más humillantes y despectivos. O sea, hacerse abofetear era lo más humillante en el contexto judío. Una bofetada era un ataque al honor de una persona. Era una forma de tratar a alguien con desprecio. Una bofetada en la mejilla derecha era la forma más humillante de tratar a una persona. En nuestro tiempo, esta forma humillante puede darse por medio de una bofetada también. Puede darse por medio de una agresión, por medio de un insulto. Hey tú, y ahí la palabra el insulto. Ven, por medio de un insulto, por medio de una actitud, por medio de hablar a mis espaldas, de diferentes maneras. Siendo así, la respuesta más lógica, la respuesta más humana, ¿qué sería? Sería devolverle también la bofetada. O como el mundo dice, ¿verdad? Debemos pagar con la misma moneda. Pero ¿qué dice el Señor? Vuélvele también la otra. Y como dijimos, esto no es literal. Pero dice, vuélvele también la otra. Y cuando el Señor dice esto, queridos hermanos, lo que Él en sí nos está dando a entender es que debemos evitar ese espíritu de venganza. Debemos evitar de pagar mal por mal. Debemos evitar de pagar con la misma moneda. Alguien te ha humillado, no devuelvas de la misma manera. No lo hagas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo con esta frase. Vuélvele la otra mejilla. Evita ese espíritu de venganza que quiere hacer que tú les respondas de la misma manera. Actúa de esa manera. En Romanos capítulo 12, versículo 17, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 17. Que es una interpretación de lo que estamos viendo ahora. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No tomen venganza, sino déjenlo al Señor. Hagan un lado ese espíritu de venganza. Encomienden al Señor. Pero pastor, ¿qué debemos hacer nosotros si no debemos de tomar represalias? ¿Cómo debemos actuar? Versículo 20 también te dice qué es lo que tú debes hacer. Mira lo que dice a continuación, Romanos 12, versículo 20. Así que, si tu enemigo, no dice tu hermano, no dice tu amigo, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. ¿Cómo debes responder a una ofensa? Con el bien. Con el bien. Alguien decía, pagar con mal a alguien que te ha hecho bien, eso realmente es diabólico. Pagar con bien a alguien que te ha hecho bien, eso es de humanos. Pero pagar con bien a alguien que te ha hecho mal, eso es de cristianos. Repito, pagar con mal a alguien que te hace bien, eso es diabólico, infernal. Pagar con bien al que te hace bien, eso es de humanos. Cualquier persona lo hace, aunque no sea cristiano. Pero pagar con bien al que te hace mal, eso realmente es de cristianos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Eso es lo que está diciendo Cristo ahí en Mateo capítulo 5. ¿Y cómo podemos responder de esta manera, pastor? Eso es increíble. ¿Cómo al que me ofende, al que me hace daño, todavía le voy a dar de comer, todavía le voy a dar de beber? ¿Cómo puedo hacer eso? Hermanos, eso es imposible. Y solamente es posible si nuestro corazón ha sido cambiado por Dios. Solamente es posible si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Responder así solamente es posible si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, si Cristo está morando en nuestras vidas, si hemos entendido que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Si hemos entendido que hemos sido perdonados y que a pesar que nosotros cuántas veces hemos ofendido a Dios, a pesar de todo ello, con lo que Él nos ha pagado si somos creyentes, es con bien y con bien. Si entendemos eso, hermanos, y Dios está obrando en nuestras vidas, nosotros vamos a poder responder al mal con bien. Es una obra que solamente el Señor puede hacer en nuestras vidas. El Señor no solamente, entonces, el Señor en esta primera ilustración, en este primer ejemplo, Él nos está llamando a no albergar entonces un espíritu de resentimiento y deseo de venganza, sino de manera positiva a hacer el bien a aquel que nos hace el mal. Segunda aplicación que nos lleva el Señor, no solamente cuando nos humillan, sino cómo debemos aplicar este principio cuando nos encontramos en una situación de conflicto, en una situación de reclamo, donde o bien tú tienes la razón o yo tengo la razón. ¿Cómo aplicamos en esa circunstancia? O quizás es una deuda, donde yo debo a alguien algo, me viene a cobrar y no sé cómo resolver. ¿Cómo aplicamos aquello? Dice el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué significa todo ello? Pasemos a explicar. Aquí el Señor nos llama a pensar en una circunstancia que se está dando, en un altercado, en un reclamo que se está dando en el contexto judío. Están dos personas ahí. Hay un deudor y además hay un acreedor al que se le debe, al que el deudor le debe. En el contexto judío, hermanos, cuando el deudor ya no tenía con qué pagar, la ley decía, la ley ordenaba que el deudor pueda pagar en última instancia con su ropa. Él podía pagar con su ropa. Y la ropa con la cual él podía pagar era la túnica, no la capa. La ley decía, si tú debes y no tienes con qué pagar, puedes pagar esa deuda con tu túnica. Pero la capa no se te manda, porque con la capa tú te tienes que quedar. Aquí menciona túnica y capa. La túnica estás en la obligación de darle, pero la capa no estás en la obligación de dar. Ese es el contexto. ¿Qué dice el Señor? Ahí está el pleito, ahí está el deudor, y como responsabilidad, si él tiene esa deuda,
él no solamente debe darle la túnica, sino también dice, déjale la capa. ¿Qué es el principio que está enseñando aquí? Que cuando tú te encuentras en una situación de conflicto, querido hermano, no solamente vas a apuntar por lo justo, sino el cristiano da un paso más. Está dispuesto a dar más de lo justo. El cristiano está dispuesto a dar más de lo justo. Yo tengo un conflicto, qué sé yo, con una persona X y he adquirido una deuda de 500 bolivianos. He sido irresponsable y bueno, la persona me pide y me dice, mira, me debes 500 bolivianos. Lo siento, vas a disculpar. Bueno, me debes 700. No, yo le digo, es 500 lo que me he prestado. No, me debes 700. Es 500. El cristiano, ¿cómo debe de reaccionar? Dice aquí, si lo justo es 500, el cristiano debe estar dispuesto a dar más de lo justo. No solamente le des la túnica, sino la capa. Más de lo que es justo. ¿Por qué, hermanos? Porque haciendo eso nosotros estamos mostrando que dependemos de ¿quién? De Dios. De Dios. El mundo va a buscar lo justo, aunque injustamente busca lo justo. Pero como cristianos damos un paso más allá. No solamente recuerda la túnica, sino también debes estar dispuesto a dar la capa. Tercera aplicación. ¿Cómo aplicar en un contexto donde hay abuso de autoridad? Esa es una tercera situación, abuso de autoridad. Y nosotros casi siempre estamos en esos contextos de abuso de autoridad. ¿Qué dice el versículo 41? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo obligar a llevar una carga 1 milla? Recuerda que en los tiempos del Señor Jesucristo, los judíos se encontraban bajo el imperio romano. Y entre las diferentes leyes romanas, había una de ellas que indicaba que el soldado romano tenía el derecho de obligar a un civil para que éste llevase su cargamento por 1 milla romana. O sea, había una ley, el romano tenía esa ley de su parte y a cualquier civil que encontraba le podía ordenar y el civil debía de hacer caso. Y por supuesto que esto hacía que los soldados abusen de su autoridad. Pero también esto ocasionaba que los civiles alberguen resentimiento en su corazón. En los dos producía un efecto. ¿Qué dice el Señor? Cuando te encuentres en ese contexto, no solamente vayas 1 milla, sino ve con él 2. Y aquí es importante aclarar que el Señor no está enfatizando la distancia. El énfasis del Señor no es la distancia, sino la actitud. Escúchalo muy bien, la actitud. Haz esto, voy a hacer el doble. Puedo hacerlo, pero ¿qué voy a hacer? Con una actitud enojada. El Señor no está apuntando a lo doble. El Señor está apuntando a nuestra actitud. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano entiende que al final de todo, el cristiano hace lo que hace para agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Efesios dice, debes servir, siervos, servid a vuestros amos, no como temiendo a ojo humano, sino como temiendo a Dios. Y como decía, este contexto nosotros atravesamos diariamente. En todo lugar, en el trabajo, en el negocio, de una u otra forma, algunos abusan de autoridad. Y claro, eso produce en nosotros resentimiento, reacciones negativas. ¿Qué dice el Señor? Deja eso de lado. Sirve mucho más de lo que se te pide. Trabaja mucho más de lo que se te exige. No con un espíritu, pero de resentimiento, sino como para el Señor. Y así es como tú vas a dar testimonio de que Cristo mora en tu vida.
Cuarta aplicación. ¿Cómo aplicar este principio? No resistáis al que es malo. Hablando acerca del espíritu vengativo y del orgullo en nuestras vidas. ¿Cómo aplicar frente a la necesidad de otros? Versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y aquí el Señor ahora toca la necesidad de un hermano y la forma generosa en que debemos responder como cristianos. Es interesante que en una iglesia, y esto providencialmente Dios lo ha ordenado de esa manera, Dios ha permitido que hay hermanos que tengamos cierta necesidad, pero también que hay hermanos que tengamos más de lo necesario. Así Dios lo ha orquestado su iglesia y lo ha diseñado de esta manera, queridos hermanos, para que unos a otros seamos de bendición. Aquellos que tenemos un poco más de lo necesario, Dios nos ha hecho así para que nosotros seamos de bendición tanto para la iglesia, pero también para nuestros otros hermanos que nosotros sabemos que están pasando por un cierto tipo de necesidad. Pero qué triste es que una de las cosas que comúnmente sucede cuando Dios nos ha bendecido con un buen trabajo, con unos buenos ingresos, y nosotros reconocemos y decimos, sí, esto es gracias a Dios y todo lo que tengo es de Dios. Pero cuando conozco y sé de la oportunidad de poder ayudar a alguien que necesita, alguien decía, es que también yo soy mayordomo y debo de administrar bien lo que el Señor me ha dado. Y con eso esta persona decía que yo me voy a limitar a ser generoso. ¿Qué dice el Señor? Al que te pida, el que tú veas que tiene necesidad, si Dios te ha bendecido, dale. Al que te pida o quiera tomar de ti prestado, nuevamente es otro que tiene necesidad, no se los rehuses. Sé generoso. Sé generoso con lo que el Señor te ha dado. No tengas un espíritu orgulloso y para ti mismo. Sé generoso. Dios ha sido generoso para contigo. Dios en Cristo se ha dado todo. Y dice el Señor, es ese espíritu que también debemos tener nosotros, según el Señor nos haya también dado a cada uno de nosotros. Nota que el Señor, de manera muy interesante, aplica esta verdad en diferentes áreas. Cuando uno es humillado, cuando uno se encuentra en alguna situación de discusión, cuando uno ve a un hermano en una necesidad, o cuando uno se encuentra en una situación de abuso de autoridad. Esa es la forma en que como cristianos debemos de vivir. Esa es la manera en que un hijo de Dios debe vivir diariamente. Y sin duda alguna, hermanos, a modo de conclusión, llevar este tipo de vida, si tú eres sincero, tú vas a decir que esto no es nada sencillo. No es nada sencillo responder con bien a aquel que me hace mal. El Señor, queridos hermanos, no quiere que hoy salgamos diciendo, ahora sí, he entendido, he comprendido, voy a vivir de esta manera de ahora en adelante. Hermanos, el Señor no quiere que tengamos ese espíritu. Él quiere que nosotros reconozcamos que para nosotros es imposible vivir de esta manera. Señor, hoy he aprendido, he escuchado y reconozco que para mí eso es difícil. Hoy mismo llego a casa, me voy a encontrar con diferentes conflictos. Mañana llego al trabajo y ya. Padre, es difícil, pero sabes, necesito de ti. Necesito de ti para poder llevar y vivir la manera de vida a la cual tú me has llamado. Y necesito de ti entendiendo que tu hijo ha vivido de esta manera. Y él lo ha vivido de manera perfecta. De manera perfecta. Y sabes, él lo ha hecho así para poder transformar nuestras vidas. Para poder libertarnos. Y para poder capacitarnos diariamente
para que nosotros vivamos de tal manera. Hermanos, si bien esta vida es imposible para nosotros, en Cristo. Y ahí está la esperanza del cristiano. Mirando al Señor, mirando cómo Él se ha entregado por nosotros, mirando cómo Él se ha sacrificado por nosotros. Nosotros vivamos también de esa manera. Si bien es cierto que separados del Señor nada podemos hacer, hermanos, también es cierto que aferrados a Él, nosotros podemos vivir conforme a su santa y soberana voluntad. Si bien vamos a tropezar, si bien vamos a caer, nos vamos a levantar pidiendo perdón al Señor y sigue avanzando en este estilo y forma de vida al cual el Señor nos ha llamado. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga nuestras vidas y nos ayude a vivir conforme a su santa y soberana voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pues vemos a la luz de ella, Señor, lo que tú has trazado para nuestras vidas. Ve ayudándonos, Señor, a mortificar ese espíritu de venganza. Ve ayudándonos a mortificar ese orgullo que alberga en nuestro corazón, que muchas veces nos lleva a no ser generosos, sabiendo de la necesidad de un hermano, que muchas veces nos lleva a reaccionar con maldad, cuando también, Señor, recibimos maldad, que muchas veces nos lleva a tener actitudes negativas, y a nombre de la justicia, Señor, querer alimentar más nuestro ego y satisfacer más nuestra carne. Perdón, Señor, por actuar y vivir de esa manera. Ahora te ruego, Señor, a través de Cristo y a través de esta enseñanza que hemos recibido, ayúdanos, Señor, a vivir al agrado tuyo y que tu nombre pues pueda ser honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, una vez más, porque de esta manera nos enseñas, nos exhortas, nos corriges y en Cristo nos muestras que hay esperanza. Oramos todo esto y lo hacemos en su nombre. Amén.